7 letras. Me llevaron con mi madre y cuando me vio me sonrió levemente y la abracé. Y la abracé con más fuerza cuando vi que sus ojos estaban como los míos, pero más, mucho más opacos. En ese instante comprendí que ella ya no tardaría en morir de pura tristeza. Sí, ahí vi eso, en aquellos ojos negros y opacos, apagados como de perro viejo. Del libro Camino al Norte de Francisco Santos. Muy buenas tardes, amigos, que esta tarde lluviosa nos acompaña en este programa de C7 Letras. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes les agradece que nos estén sintonizando a través de la multiplataforma de C7. Y ya sabe que este programa va dirigido hacia la masa, pero a las masas encefálicas. Y bueno, como usted puede ya prever, esta tarde nos acompaña el escritor Francisco Santos, que vamos a platicar, vamos a departir sobre el trabajo del escritor y cómo a veces los sueños también motivan a este fenómeno de la literatura. Mi querido amigo Francisco, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias. Aquí ¿cómo estamos? Perfectamente bien. Ah, qué presumido. Dándole ganas. Eso es todo. ¿Quién es Francisco Santos? Mira, yo soy originario de Totonilco el Alto. Desde muy pequeño llegué aquí a Guadalajara. Aquí seguí estudiando, tengo una licenciatura en Administración Pública. Estudié cine también en la Universidad de Guadalajara y desde pequeño me dio por escribir. Yo crecí entre libros, prácticamente yo fui el más chico de 8 hermanos y tuve hermanos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en la profesional. Entonces me bebía todos los libros de ellos y a mis padres les gustaba leer y desde muy pequeño, 6 años, llegaban 2 periódicos a la casa y era leer y leer y leer. Entonces ya eso de los 9 años empecé a escribir, echar a perder, como los astres. Bueno, así se aprende. Así se aprende. Y el Centro Jalisciense de Productividad me publicó el primer cuento, El Espantapájaros, cuando yo tenía 15 años de edad. Ajá. Entonces de ahí seguí. Y por ahí una persona, un sabio que ya murió, don José Herrera Rossi, me dice, eso es egoísmo lo que haces, debes publicar eso. Entonces eso me impulsó a tocar puertas, y se fueron dando las cosas y ahora ya llevo un buen número de libros y empecé después a publicar ahora en internet en una plataforma española, en Amazon vieron el trabajo, me invitaron para que fuera exclusivo de ellos y desde entonces pues prácticamente escribo para ellos, salvo ahora uno que otro libro, como de Camino al Norte, que que es impreso, no es digital. Oye, Francisco, ¿en su familia alguien escribía? Sí, siempre me han dicho eso. Oye, ¿cómo le hago para escribir? No, pues está. No, sí. Sí. Decía un tío, todos escriben, el chiste es hacerlo bien. Que le salga la cosa. Sí. Cuando yo publiqué mi primer libro, una de mis hermanas, que Carmen, la más grande, falleció hace poquito, me entregó un poema. Y yo no sabía, era un poema de mi abuela paterna que decía cartas a mi hijo. Fue un poema y empecé a escarbar y me di cuenta que escribía poesía a la señora, mi abuela. Y un tío, también ya fallecido, paterno, también escribía. Entonces, pues de alguna manera debes tener alguna vena de algo para carpintero, para violinista, para algo. Entonces, se me empezaron a dar las cosas, y un maestro que tuve en uno de los talleres y llegó a ser amigo mío, el maestro Artemio González García, sí, cómo no, me dijo, ¿sabes qué? Lo tuyo es la narrativa. Ya hace muchos años. Es la narrativa. Yo me identifico con el cuento. ¿Incursionó alguna vez en poesía? Sí, hay uno de los libros que se llama Viento Pobre. Ese no está impreso, no está en papel, está en internet, en Amazon. Es Viento Pobre y ahí intercalo algunas 8 o 10 poesías acorde a la trama del libro. Y en otro, que es en el de la otra creación, que lo tienen ustedes impreso, que está en la biblioteca. En la librería Azuela. En la librería Azuela, así es. Allí también vienen algunas 2, 3, 4, 5 poesías acorde también al tema. Pero en sí, escribirme de lleno, a meterme de lleno a poesía, pues es lo único. Pero sí escribo, tengo un convenio y guardando ya llevo un buen volumen.
y en cualquier momento voy a tratar de editar alguno de... Decía Julio Cortázar que la diferencia entre el cuento y la novela era que la novela se gana por rounds, vamos a decir 10 rounds, pero en cambio el cuento se gana por knockout. Así es. ¿Está de acuerdo con eso? 100%. Yo escribo cuento, novela, poesía, ciencia ficción y guión cinematográfico. ¿Y vende menudo el domingo? ¿O? No, birria. Sí, no, pues, ¿cómo? Birria. Pero en lo que me gusta más el cuento, porque me brotan las ideas como champiñones de la masa encefálica, como dice Samuel. Entonces, si hago una novela de cada historia que se me viene, me voy a tardar en hacer 50 novelas. ¿Cuál vida? No me va a alcanzar. Ajá. Entonces, en el cuento, hay ocasiones que un cuento más o menos mediano en 3 días ya lo saco, pero son jornadas de 9 horas, de 3 jornadas de 9 horas. Ahora, el cuento para mí es todo un reto, porque es un espacio corto en el cual debes crear la atmósfera, debes darle inicio. Claro. Si tú pones un clavito aquí, ese clavito tiene un porqué y tiene por qué aparecer allá al final, entonces tienes que redondear que sea de una manera perfecta. Y por eso me gusta más el cuento. Y yo creo que el 80% de lo que yo escribo son historias. Yo en el internet donde sale Francisco Santos, narraciones extraordinarias. ¿Ah, sí? Así es, narraciones extraordinarias. Entonces, el cuento, es en lo que me encuentro más. En el guión cinematográfico tengo 15 guiones y por ahí los he movido, etcétera, etcétera. Hay unas personas, unos japoneses, que se dedican a comprar y vender. Y me han ofrecido, han leído y me los pagan bien, pero la verdad no me he querido deshacer de ellos. Y pues están ahí, al rato un compendio también de guiones, o si alguien se echa el tiro, pues ahí están. O sea que tiene de todo como en botica. Con todo. Oiga, Francisco, cuando estaba usted en la etapa de las primeras letras, ¿qué leía? ¿Algún texto en específico, no, algún autor? No. Yo llegó un momento como a los 15 años que yo ya no devoraba libros, devoraba autores. En mi casa, con lo que empecé, fueron con todas las fábulas de Esopo, que era pues, casi nada. Después, mis padres tenían desde el inicio hasta esos años, toda la colección de selecciones del Rayo. Ajá. Todo. Me los bebí, se acabaron y seguí con los libros que van cayendo de escuela, de química, de mis hermanos. Después de eso, ya me vine yo a la edad de terminando la primaria en Totonilco, entonces no había dinero, pero mis hermanos me financiaban para ir a los libros de usado y yo con lo que empecé a leer, casi me comí toda la obra de Julio Verne, casi, porque es muy extensa, muy extensa. Entonces, después a los 15 años ya comía ladrillos, ya comía ladrillos. Víctor Hugo. No, Los Miserables. Yo ahí vi lo que fue la batalla de Waterloo. Ahí bien, no, es una cosa fabulosa. El Fausto de Goethe, el Fausto, y que tiene unos cuentos fabulosos también. La Divina Comedia, puro ladrillo. O sea, los clásicos me los comí. Pero eso fue alrededor de los 15 años, me los comí así. Pero llegó un momento que yo iba a una librería en la cual me robaban. ¿Cómo? Yo entregaba 7, 8, 9 libros buenos, muy buenos, y me traía 1 o 2 nomás. No había más. Era negocio. No era negocio. Y uno de mis hermanos le dije, quiero leer a Agatha Christie. Sí. ¿Cuántos libros son? 40 y tantos. Te los voy comprando de uno en uno. Sale y vale. Y me los compró todos. Así. Pero en ese tiempo, alrededor de los 15 años, descubrí en esa librería de viejo a mi autor, uno de los grandes autores favoritos que yo tengo, Edgar Allan Poe. Si me lo permite, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para platicar sobre la novela del misterio y sobre Edgar Allan Poe. En unos momentos más regresamos. C7 Letras. Con nosotros, estamos hablando con Francisco Santos y nos quedamos, maestro, en ese reconocimiento sobre escritores pues, de novela negra, novela de misterio. Que por cierto, decía un tío mío que la novela negra es la novela de la inteligencia, porque al final todo aparentemente es sumamente sencillo, pero para llegar a ese punto se requieren los intrincados laberintos de la memoria. Y me decía que Edgar Allan Poe lo marcó. Me marcó profundamente y me sigue marcando. Precisamente
Yo había ya leído a Lovecraft y había cosas que no me llenaban, que no me llenaban. Y empecé a leer ahí las primeras obras, lo que vi fue obras selectas de Edgar Allan Poe. Entonces, eso precisamente, las vueltas de tuerca que le daba, el uso de la inteligencia, el músculo, las células grises, como decía Hércules Poirot. Así es. Me fascinó. Entonces dije, yo voy a empezar a escribir por este lado. Y claro, echando a perder. Y hasta la fecha, por ejemplo, ahí en Amazon, los señores que hacen las selecciones del libro dicen precisamente, dice uno de los alumnos avanzados del maestro Edgar Allan Poe. Entonces ellos mismos encontraron la vena que yo sí, claro, no me estoy comparando ni mucho menos, yo no soy nadie comparado con él, pero ahora, después de eso descubrí yo, después me fui a la obra completa de él y me la comí toda, la obra. Entonces, qué bueno que sí, los libros no son masticables. Después de eso, yo sabía que escribía poesía. Ajá. Y empecé a leer la poesía de él, pero en español. Dije, no. Dije, yo tengo que... acaba como en la fuente original. No, sí. Dije, yo lo quiero leer en inglés, pero no sabía inglés. Y cuando estuve en la preparatoria, al mismo tiempo estudié el inglés. Estuve 4 años en el inglés y exclusivamente fue para leerlo en inglés. O sea que también la literatura se enriqueció en su mundo a través del inglés, pues. Claro, después de ahí de esa poesía de él, que es fabulosa, me fui y leí toda la de Whitman, Walt Whitman, que también es muy buena en inglés. Entonces me encontré que uno de los poetas malditos franceses fue traductor de Edgar Allan Poe al francés. ¿Baudelaire o quién? Baudelaire, Flores del Mal. Entonces empecé a estudiar algo de francés, dije, ahora voy a ver la traducción, pero no, pues nunca es igual, porque ya era traducción, y mejor le dejé. Pues eso es lo que me ha marcado él. Otros autores que me gusta el cuento, que son fantásticos también, que son muy buenos cuentistas, Jorge Luis Borges. El maestro del cuento, sin duda. Sí, maestro del cuento. Carlos Fuentes tiene unos cuentos muy buenos. ¿Sí le gustan sus cuentos? Me gustan algunos, tiene buenos cuentos. Y él, sobre todo, lo que me gustó más que sus libros, era un ensayista, unos ensayos. Estamos de acuerdo. No. Creo que como certero. ensayista nunca le hemos dado el reconocimiento que merece. Era lo mejor. Sí, estoy de acuerdo con usted, porque creo que las novelas, salvo unas pocas excepciones, son memorables. Sí, no, a mí tampoco, pero eso, los ensayos y algunos cuentos muy buenos. Hay cuentistas muy buenos. Y bueno, ¿y algún cuentista, aparte de Fuentes, por ejemplo, que estén en su canon, en el Santoral? Estén en mi canon, en mi Santoral, Jorge Luis Borges. ¿Y mexicanos? Mexicanos, Ibargüengoitia. Es buenísimo. No, pues yo creo que con un humor negro. No, de lo mejor que tenemos. ¿Qué libro de él? Bueno, libros que está Relámpagos de Agosto. Los Relámpagos, esas son novelas. Por novelas. Ejemplo, está Maten a León, Tras los Pasos de López, Las Poquianchis. No, pues ¿cuál está malo? Los Relámpagos de Agosto. Búsquele cuál está malo, pues ninguno. La Ley de Herodes, por ejemplo, sí son cuentos. Son de él. No, es fabuloso. Y también así que luego les hicieron películas, y pegaron también como películas. Sí, claro. Sí, no, hay cuentistas. ¿Y jaliscienses? Jaliscienses, bueno, a mí yo leía, me gusta, por ejemplo, los cuentos de Juan José Arriola. Sí, me han gustado. Pero sobre todo él, jalisciense. Pues que él era un personaje finalmente literario también, el maestro. Sí. De uno de los buenos que yo lo hubiera cambiado, por cierto, al final. Se lo hubiera cambiado, como que no me gustaba mucho el guardagujas. Ajá. Sí, es uno de ellos. Y porque es un señor que es en cortito y te desenvuelve todo. Sí, de hecho es un cuento que es un claro homenaje a Franz Kafka. Recuerden ustedes en El Proceso, por ejemplo, o en esta lógica en el cual se encuentra preso, en el proceso propiamente condenado por un crimen que ni siquiera sabe que cometió, pero ya está siendo juzgado. Sí, ahí está. Entonces creo que es una clara referencia al maestro Kafka. Sí, como cuentistas. Y pues ahí sigo leyendo. Después poesía, el chileno, que es a mí parecido de los mejores, Neftalí Reyes Limón. Mejor conocido como Pablo Don Pablo Neruda. 20 poemas de amor, una canción desesperada, un libro autobiográfico de él que me marcó también. ¿Ah, sí? Confieso que he vivido. ¿Sí le marcó?
sí me marcó. ¿Por qué? Porque se abrió. Él se abre ahí de capa de lo que era, de lo que fue, sus experiencias. Sí, sus en la vicios pubertad. también. Sí, Sí, todo todo, se claro. abrió. Sus persecuciones, lo que sufrió de él. Luego de poesía latinoamericana, me gusta también Mario Benedetti, el uruguayo. Hay una película muy buena, creo que es argentino-canadiense, que se llama El lado oscuro del corazón. ¿Así? Véanla. Y allá aparece Mario Benedetti vestido de marinerito en un bar y recitando su propia poesía. Peliculón. ¿Así? Buena, sí. El lado oscuro del corazón. Y pues me he metido en todos los ámbitos literarios como lector. Pero todo eso va dejando. Decía Juan José Arreola, dentro de sus muchas referencias y grandes frases, porque creo que fue uno de los aciertos que tenía el maestro, que sabía escribir con precisión, y también decía una gran verdad, que de alguna manera somos la suma de los libros que hemos leído. Así es. Pero también somos la ausencia de los libros que no han llegado a nuestra vida. Yo siempre lo he dicho esto, mi querido Paco, y cuando lo digo parece que cometo un crimen contra la patria. Cuando yo digo que, por ejemplo, El Principito, a mí no es un libro que esté en mi canon personal. Lo respeto, es un libro que ha vendido todo lo que puedan vender y es un clásico, sin duda alguna. Pero yo no siento esa gran fascinación, quizás porque lo leí demasiado tarde. ¿Algún escritor o alguna obra que te hayan recomendado y al momento que lo hubieras leído dices, no. me quedó a deber? Pues yo pienso que también a lo mejor fue por la edad, también, o me quedó a ver. Yo uno de mis, de los libros, Hey. precisamente se llama uno de los cuentos El Jardín de los Olivos, en los cuales a los personajes que van desesperados a un parque, que se quieren matar por una cosa, por otra, allí el jardinero los mete a un jardín oculto y entran con personajes, entre algunos, con Niccolo Paganini, entran con Jorge Luis Borges, entran con pintores, se dan cuenta ahí y se los llevan a su vida. Con Dalí, entre ellos también puse ayer el personaje del Principito, de Buchepel. Entonces, y pongo en el diálogo que hace, en lugar de hacer frases mías, las respuestas que da son sus frases. Del libro, vamos. Del libro, de él, porque habla de una forma muy metafórica. Entonces, pues la verdad a mí, pues sí me gustó, y lo incluí en uno de los libros, creo que se llama Nocturnos, volumen 1, el libro. Y allí viene incluido uno de los cuentos, y luego está otro de los cuentos, que es El Camino de Dalí, a otro personaje que lo meto al mundo de Dalí, y él anda para salir. Entonces, pues sí hay libros libros y pintores y músicos y escritores que lo han marcado a uno. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en eso de que somos la suma de los libros. Eso y meterse uno a los talleres con los que saben. ¿Sí es recomendable? Sí. Yo me he encontrado, y aquí en Guadalajara y en otros lados, en otros ámbitos, que se sienten superdotados los escritores y no quieren ni que les digas, ni que les corrijan, ni nada. No necesitan de esas cosas. Y yo fui totalmente al revés. Yo a todos les he aprendido algo. A todos. Yo he estado con poetas, con narradores, con cuentistas, con novelistas. Yo he recorrido un buen puño desde hace muchos años de talleres aquí en Guadalajara y en otros lados. Y todos me han dejado algo bueno. Yo no me sé una regla ortográfica. Y a mí no me encuentras una falta de ortografía. Pero también alguno de ellos me enseñó claves. Mira, esta palabra sí, y tas. Entonces esto, tú ya sabes dónde va el acento. Sega, aguda, graves, etcétera, y tú ya sabes si es sega, terminó acá, lleva así. Son trucos. Sí. Son trucos. Otro de ellos me enseñó a corregir. O sea, es un oficio finalmente. Sí, otro de ellos me dijo, ¿cómo corriges tú? No, pues así, no. Así no, y hasta luego vas cogiendo tú tu propio camino, ¿no? Definitivamente. Pero para corregir yo les doy tres pulidas. Vacío toda la información, me vuela la mano, el manuscrito, ya lo tengo, lo dejo reposar, sigue, a la semana lo cojo con tinta roja y le doy la primera. Ya que tengo eso, me voy a la computadora y le doy la segunda. Y ya que lo tengo, le doy la tercera. Y a veces hasta la cuarta. A pulirlo. Bueno, estás haciendo tú. Se dice que un buen escritor tiene que borrar más de lo que escribe.
porque pues en un cuento tiene que ser todo el universo en muy breve espacio. Sí, así es. Y con lo que nos acaba de decir, maestro, pues así funciona Así es. verdaderamente en esta Sí, sí, lógica. sí. Yo es más lo que le quito, pero sí le pongo, ¿no? Pero es más lo que le quito que lo que le pongo. Entonces ya cuando lo veo pulido, ya cuando veo ahí la escultura pulida sin ser bien pulidita, digo, aquí está. Y me voy al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, lo voy incorporando ya terminado al libro. ¿Cómo elige los libros que va a leer? Por autores. Lo que me va, bueno, antes era por autores, que me va yendo y me va yendo. Ahora, no, más bien por mira, últimamente, como escribo también ciencia ficción, me he metido mucho a lo que es la mecatrónica, me he metido a lo que es la astronomía, yo tengo una amiga, la astrónoma Julieta Fierro, que me ha enviado libros, una astrónoma de la UNAM. Entonces, me he metido por ese lado, bueno, me he metido con las cuestiones de medicina, de avances de medicina, porque todo eso, robótica, porque todo eso me sirve a mí, me alimenta. Y si me lo permite, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos con este tema, Francisco, para seguir platicando de la robótica y de esos mundos o el futuro que ya nos alcanzó. Continúe con nosotros. C7 Letras. Y muchas gracias por continuar con nosotros. Y estamos platicando con Francisco Santos y nos tiene, me parece que un poema, maestro, si le permite, en este momento. En este momento, pues tengo varios. Es un librito que me conseguí de Edgar Allan Poe, de algunas de sus poesías. Entonces, hay algunas que a mí verdaderamente sí me gustan. En una noche de junio, bajo el místico plenilunio, me paro. La luna desprende un halo de opio, un vapor vago. Goteando, en las cimas quietas deja su rastro y se adentra, soñoliente y musical, en el baño universal. Sobre la tumba el romero aflora, la lila se dobla sobre la ola. Abrazadas a la neblina, buscan reposo las ruinas. Igual que el Eteo, mirad, el lago parece querer soñar y no despertar jamás. Allí, donde toda belleza duerme, junto a su sino, yace Irene. Esa ventana, oh dama luminosa, abierta la noche, ¿no es peligrosa? Desde las copas la brisa atraviesa, las rejas de hierro, riendo atraviesa. La brisa incorpórea, bruja ligera, por tus aposentos se pasea, y tan temible se empecina en mover el dosel de la cortina sobre el orlado, borde donde tu alma adormecida se esconde, que las sombras por el suelo y por los muros van y vienen cual lémures oscuros. Oh amada, ¿no existe miedo en ti? ¿En qué y por qué sueñas aquí? Sin duda vienes de otros confines para el asombro de estos jardines. Qué extraños son tus vestidos, el dobler de tu trenza larga, tu lividez y sobre todo esa solemne placidez. La dama duerme, sea su letargo tan profundo como largo, que el cielo la acoja en su santuario, pues cambió su aposento por otro divino y su lecho por otro más mortecino. Ruego a Dios que vele por su alma para que pueda yacer en calma, ajena al deambular de los fantasmas. Mi amor duerme, sea su letargo tan profundo como largo, y que sea compasiva con ella el gusano. Que en pleno bosque se levante, adusto, un gran panteón fosco y vetusto, un panteón que antaño desplegaba sus cancelas negras, córvidas alas, dominando triunfal los pálidos crestados de los fastos fúnebres de sus antepasados. Un sepulcro solitario y silencioso, a cuyo portal, en sus años mozos, ella arrojaba pedruscos ociosos. Una tumba, a cuyo sonoro portal ya ningún eco volverá a arrancar, temblando al pensar, oh pecadora mía, que eran gemidos de difuntos lo que oía. Hermoso. Sí, maravilloso. Hay que releerlo varias veces porque... Eso cuando, por ejemplo, ahorita que estamos antes del corte, que hablamos de la ciencia ficción. Sí. ¿Qué autores, de alguna forma, fueron motivándolo a escribir ciencia ficción? Bueno, hay... que tenemos más atrasito, Arthur C. Clarke, Asimov. Isaac Asimov, mucha de la obra de él, pero yo quería meterme en ese género y más bien procuraba no influenciarme de ellos, como me influencié bastante de Edgar Allan Poe. No quise ya lo mismo. Entonces no fue tanto ya lo que yo
leía de ellos o de su obra, sino más bien me empecé yo a embeber de lo que era la ciencia. O sea, a través de la ciencia. A través de de escribir de los avances de la ciencia, ahora de la robótica, ahora de lo que iba avanzando, Entonces yo, las historias, que es un fenómeno que se me da, que ya habíamos platicado, que las sueño, la gran mayoría de ellas, yo las entrelazaba hacia el futuro y hacia ciencia ficción, a cuestiones médicas, o a cuestiones de androides, a cuestiones de esto, y les daba un giro, totalmente humanoides. O sea que usted cuando trabaja es cuando está dormido. Ah, sí. Tengo un primo, Sí. comentábamos otro día en la presentación del libro, tengo un primo, yo duermo con pluma y papel a un lado, porque se me vienen las ideas. Y me despierto, uno se levanta a orinar, yo me levanto a escribir. A echar firma, bueno. De todas maneras he hecho la firma Eso sí. en el papel, pero la he hecho. Entonces, escribo la idea, porque Sí. se me van, se me vuelan. Ya en la mañana me levanto y digo, ay, La lela. ya me pegó el alemán. Sí. Se me olvida, porque a veces pasan meses, no hay nada. Pero hay noches que 3, 4, 5 historias. Entonces apunto la idea, nada más apunto la idea. Sí, entonces yo creo que el 50% de ahí es de la loca de la casa, de la imaginación. La imaginación. Y tengo un primo que dice, ya vete a dormir para que te pongas a trabajar. De plano. Entonces lo que hago es entrelazar ahora los avances médicos. Yo todo eso me lo... Se lo chuta. Sí, todo. Y hay algunos programas de radio muy buenos también, de Ciencia 3x7, por ejemplo. Luego está otro programa que se llama Julieta Fierro, también, y hay novedades de astronomía, novedades. Hay revistas médicas, revistas de física, de físico. José Luis Mateos, hay un físico muy bueno. Hay un químico, Luis Manuel Guerra, que va adelante también con muchas cosas. Entonces vas pescando, esto de aquí, y me gusta. Entonces a la historia que ya tienes aquí, de las 10 historias que ya tienes para desarrollar, esto lo meto aquí, y haces un chocomilero ahí. Muchas veces se dice que cuando uno tiene una idea, vamos, a un personaje, hay veces que el personaje cobra vida y se sale de lo que uno quiere mandarlo. ¿Ocurre esto, maestro? Hay uno de los, mira, hay uno de los, es un cuento, una historia que se llama Al Norte, Viaje al Norte, Expreso al Norte, Expreso al Norte. Es que se van de un crimen, es un policía. Entonces, la verdad sí me gustó también la historia y ha gustado. Así quedó. Entonces, ese personaje de un inspector retirado de policía, ya viejo, jubilado, que tira la placa, etcétera, etcétera, se encuentra con una situación policial y la sigue la pista hasta que lo desenmascara y al final de cuentas el ganón del caso es del caso es él. Y así quedó. No, ahora ya tengo otra historia que se llama, yo decía de pronto Expreso al Sur, pero no, le voy a poner algún otro nombre, pero ubicado en tiempo y en lugar en Bariloche, en Argentina. Ajá. Ya me metí ya traigo todo el mapa. Todo. Entonces dije, no, para esta historia necesito a él. Y ya me ganó, porque no puedo meter yo a otro, y va a ser el mismo personaje. Entonces, sí hay, sí salen a la realidad y te influyen porque el proceder como escritor es una cosa, y el proceder de la imaginación, de la psicología de un inspector, de un policía, es otra. Entonces llega un momento en que él te dirige, espérate, tú estás escribiéndole, pero el personaje soy yo. Así no puedo caminar. Así es. Entonces tienes que pensar cómo pensaría él o cómo actuaría él, y lo vas plasmando, y llega un momento en que tú no estás escribiendo tú, están escribiendo ellos. El proceso creativo, por ejemplo, ya sabemos que se tiene la idea, que es un chispazo. La idea se empieza a desarrollar. ¿Haces un boceto previo? No. ¿Cierras el cuento? ¿Sabes cómo va a acabar cuando...? Todo. Cómo inicio, cómo acaba. Hay algunos cuentos, algunas historias que las sueño. Y me levanto y nada más le pongo el título, los cojo. Nada más. Todo. De inicio a cerrarlo. Todo. Otros, un escritor ante todo observa, escudriña. A pesar de que estoy miope, escudriño
escudriñas y oyes. Entonces, vas a hacer la historia. Yo, por ejemplo, tengo ya 19 años yendo a un parque cercano a mi casa en el cual hago ejercicio. 8 o 10 kilómetros todos los días. Entonces, ahí entre los árboles, entre los pájaros, le doy cuerda. ¿Cómo lo inicio? ¿Qué va a llevar al medio? ¿Y cómo lo voy a cerrar? Así, ya lo tengo terminado. Entonces llego a la casa y le apunto una idea, ya nomás el título, ya sé todo lo que lleva. Entonces a la hora de sentarme, esos 10 historias las escribo, pero si estoy leyendo, yo compro revistas, anexos culturales, por ejemplo, la jornada dominical, el anexo cultural de la jornada, y tiene muy buenos autores ahí, muy buenos ensayos. Sí. Hugo Gutiérrez Vega, no se diga, maestro. Entonces, leo alguna cosa por ahí, digo, me gusta esto y esto lo voy a meter en tal historia. Entonces ya le hago un cambio, un giro, y a veces, rara vez, pero les cambio el final. Les doy una vuelta de giro. Un giro totalmente diferente a lo que ya pensaba. Pero yo cuando me siento a escribir, ya sé cómo termina, cómo lo bosquejo, qué atmósfera pongo, diálogos, todo, y ya lo cerré. Ya nada más a darle duro, hasta hacer el borrador. ¿Hay algún tema que tengas predilección? Todos, no. Todos, no. ¿No hay ninguno que sea el favorito? No, lo que va llegando. ¿Y alguno que no te guste tratar? ¿O que no se te dé? No, sí se da, pero algo que yo no escribiría sería sobre las cuestiones de narco. ¿No? ¿Por qué no? No, o sea, para ver escochinadas mejor lees el periódico. No, es algo que no. Es hacer apología de lo que no debemos hacer. Hay cosas tan bonitas, hay cosas que te hacen soñar, que te hacen vivir, que te hacen pensar. Es la tarea de un escritor. No solo sueltas tu cuestión íntima, tus pensamientos, tus sentimientos, sino que también te identifiques con el que te está leyendo, con el lector, y que lo hagas profundizar y que lo hagas pensar cosas, valores, que sean trascendentales. Entonces, imagínate qué les puedes dar a esos. ¿Qué te da? ¿Qué alimenta? ¿Qué te alimenta? ¿O qué les alimentas? Nada. Nada. Estos son temas que definitivamente no forman parte del canon de Santos. Ni aunque me lo pagaran. Por ahí en una ocasión, yo he estado saliendo un buen número de años de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. Y por ahí un compañero me ofreció, varias veces me lo dijo, que él me llevaba con una persona, con un personaje bien metido en eso, y él estaba interesado en que simplemente que se escribiera su historia. Me lo permite, va a ir una pausa y ahorita regresamos para platicar sobre estos puntos escabrosos quizás de la literatura que muchas veces superan la ficción a la misma realidad. Así es. En un momento regresamos. C7 Letras. Si eres estudiante de licenciatura o posgrado y te interesan las finanzas estatales, participa en el segundo Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales y haz que tus ideas transformen a México. Consulta las bases en www.premiounaminteraccionespwc.unam.mx. La UNAM y el Grupo Financiero Interacciones te invitan. Este verano, los nuevos capítulos de El Sabor de Vallarta te sorprenderán. Acompaña a Nacho Cadena en un recorrido gastronómico y conoce los lugares más fascinantes de Puerto Vallarta. El Sabor de Vallarta. C7 Cultura, lunes, 2 de la tarde. Repetición, domingo, 12 del día. Temporada de verano, C7 Jalisco. Si tu promedio fue de 9 o 10 este ciclo escolar y quieres salir en la pantalla de C7, manda tu boleta de calificaciones y fotografía al correo calificacionesc7jalisco@gmail.com o puedes traerlas a Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México, en la colonia Ladrón de Guevara. La fecha límite es el 23 de agosto. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses.
Este verano, recorre los paisajes de nuestro estado. Personas y lugares se entrelazan en la historia de nuestros pueblos para dar vida a los caminos de Jalisco. La Ruta de la Anécdota. C7 Cultura. Martes, 6:30 de la tarde. Repetición, domingo, 11:30 de la mañana. Temporada de verano, C7 Jalisco. El Salón de Octubre abre sus puertas con nuevas condiciones de participación para reconocer el trabajo de los artistas plásticos jaliscienses. La recepción de obras será del 29 de septiembre al 6 de octubre. Consulta la convocatoria en línea en cultura.jalisco.gov.mx o en www.fiestasdeoctubre.com.mx. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convoca a los artistas, promotores culturales y organismos no gubernamentales a participar en el programa de Estímulos Económicos 2015 en las disciplinas de artesanías, artes plásticas, arte público efímero, cine y video, cultura indígena, cultura popular, danza, letras, música y teatro. El postulante deberá registrar un proyecto creativo en la página seca.jalisco.gov.mx del 30 de junio al 31 de agosto de 2015. Más información 3614-6864 o en Jesús García número 720. Multiplataforma digital C7 Jalisco invita. Este verano, descubre la fascinación por el arte. Una forma diferente de acercarnos a las expresiones artísticas y conocer a los nuevos exponentes de Jalisco. El contraste entre la luz y la sombra. Claro oscuro. C7 Cultura. Miércoles, 4 de la tarde. Temporada de verano, C7 Jalisco. C7 Letras. Todo a causa de un estúpido accidente. De verdad que nadie tuvo la culpa. Todos los vecinos vivíamos en paz en el rancho, alrededor de 30 familias, no más. Muchos eran compadres de mi papá, amigos, compañeros de aventura en los días de caza, de paseo, de pesca en el río, o simplemente cuando todo mundo se preparaba con su respectivo chiquihuite y vámonos al cerro a bajar pitayas frescas, dulces, con los colores del arco iris, para bajarnos el ardor que sentíamos en las tripas en aquellos días de calor, allá por mayo, antes de la llegada de las lluvias. Y es un fragmento de Camino al Norte, que es su más reciente libro. Sí, con este libro, en Secretaría de Cultura, hicieron una convocatoria a un concurso valioso, que era muy necesario que se instaurara aquí en el estado, que se llama Garbanzo de Libro. Entonces, yo me acerqué, vi cómo estaba la situación, y mandé una plica de una forma anónima, como debe ser, y de novela fui el afortunado ganador. Así es. Con este Camino al Norte. Es una novelita corta, pero ubicada en tiempo y lugar, viene desde la fundación, ubicada en tiempo y lugar de Michoacán hacia la zona, a Totonilco, hacia la zona de los Altos, hacia la zona de los Altos, con pasajes desde la fundación, de ahí por parte de Tzintzintli, que es la leyenda de la princesa Purépecha, de su padre Tzintzilcha, el de los buenos dientes, y viene después pasajes del encuentro con los españoles, del exterminio de ellos, pasajes de la Revolución Cristera, y lo voy llevando, pero todo basado en leyendas y otra en hechos reales, de ahí. En hechos reales, ahí uno de los, precisamente Camino al Norte, uno de los capítulos que habla, son de unos muchachos que iban a unirse a las fuerzas de un general cristero. Entonces, por una traición, los pescan por ahí en la zona de los Altos. El más grande era Trinidad Vázquez Valle, un tío mío. Entonces, él de 25 años era el más grande. Y los sorprendieron, una traición, y los fusilaron a todos. Entonces, basado en hechos reales, todo eso. Todos los capítulos. Otro de ese viene de Ya se murieron todos. Fue un enfrentamiento entre familias que hubo hace muchos años, cuando yo era niño. Montesco y Capuletos, Montesco y Capuletos se acabaron. Entonces yo me comentaba ya, yo lo amanezco de una forma novelada, disimulada, velada. Sí, con respeto, claro. Sí, para no herir susceptibilidades, porque pues hay familias, hay gente que se identifica con ellos, y no digo uno por qué molestar a nadie. ¿Que quiénes son? Nunca lo voy a decir. Claro. Así nada más. Entonces, este libro, al jurado, que me di cuenta que es muy riguroso, pues les gustó. Entonces, me hicieron favor de
de publicarlo y apenas fue la presentación. Y hay que decir también que se encuentra este libro en la librería Mariano Azuela. Para los amigos que nos estén escuchando, que nos estén viendo a través de la multiplataforma, ahí pueden acercarse a conocer un poco más de la obra de este autor. Oye, amigo Francisco, menciona un caso que me pareció muy simpático. ¿Qué onda con la guayaba? Ah, sí. Yo soy guayabero. Yo soy guayabero. ¿Vende guayabas? Así nos dicen, guayaberos a los de Totonilco. Yo hasta hace recientemente me di cuenta de que lo que pasa es que por las influencias políticas, etcétera, etcétera, se hizo un troncal de Ocotlán a Totonilco del tren. Sí. Antes de que, ahora hay gente simpática por ahí en Totonilco que dicen, aquí es a Totonilco aunque no haya limas. Ajá. Aunque no haya limas. Entonces, primero, antes fue la naranja, que se la llevaban, por eso fue ese troncal, y se la llevaban a Estados Unidos, a Ocotlán. Después fue la lima, que también acabó con eso, y ahora es el limón persa, que de ahí se va ahora en tráiler a Texas, todo dentro de Texas. Pero antes de eso eran guayabales. Ajá. Eran guayabales, eran huertas de guayaba. Entonces toda esa guayaba salía en el tren, en los furgones del tren. Entonces era la guayaba porque salían los furgones cargados de tren a Ocotlán, ahí descargaban y se regresaban. Y al pasar por las rancherías dejaba el olor a guayaba. Entonces, el olor de la guayaba. Entonces el tren era sinónimo a guayaba. A guayaba. Ahí viene la guayaba por el olor que daba, que venían los furgones cargados. Entonces a la guayaba y de Totonilco, no, pues los guayaberos. Son hijos de la guayaba. Hijos de la también. guayaba. Claro está. A mí me llegaron a decir así. A mí me llegaron aquí en Guadalajara, ya en la secundaria, pero es hijo de la guayaba. Sí, es mucho orgullo. Mucho de Totonilco, ¿por qué no? En este caso, en esta obra, se demuestra que la realidad puede superar a la ficción. Sí, fácilmente, fácilmente. Hay cosas hasta escabrosas que no debe uno meterlo. Por ejemplo, ahí se habla de, uno de los capítulos es cuando los perros bailan. Ajá. Al principio, ellos tenían un ídolo que le llamaban Curicaveri. Cuando la llegada de los españoles, debo darle salida a alguna trama, porque luego en la vida real apareció ese ídolo. Entonces ahí veo que lo esconden. Cuando abrieron la carretera a Totonilco, a la barca, encontraron un lugar que íbamos a la casa de venados, se llama Lavadero, se encontraron ruinas, le llaman las calles. Allí se encontraron un ídolo de oro, de buen tamaño, de buena altura. Sí. Y desapareció el ingeniero y un encargado, desapareció el ídolo, se fueron. Entonces, con el tiempo, me he estado dando cuenta, por ahí hasta me lo comentaron también un señor en la presentación el viernes, que ese ídolo lo vieron por allá caminando por Querétaro. ¿Cómo? Yo pienso y seguramente no caminaba bien, porque no, lo llevaban, ¿verdad? Lo llevaban en andas. Sí, y no caminó tan bien, que lo más seguro, también me han contado que acabó siendo fundido, acabó de lingotes de oro. Qué terrible. Qué terrible, porque no lo traficaron a otro lado por el volumen que tenía. Entonces, hubieron casos, al parecer, de asesinatos, de traiciones entre ellos por ese ídolo. Entonces yo lo manejo también de una forma velada y de otra forma, en la cual los que se roban en la trama de este libro al final, ese ídolo, hay venganza y los hacen bailar, como con las de... Vean el final de qué se trata, los hacen bailar, como perros, los asesinan. Entonces todo está basado en algunas leyendas y en hechos reales que sucedieron ahí. Y pues es el libro que ha sido más apegado a la realidad. Por ejemplo, yo veo un caso que es apegado a la realidad. La feria de Juan José Arreola. No es más que lo que sucedió. Sí. De su manera, de sus perspectivas, lo que sucedió ahí en... Claro, narra un episodio de la feria. Así mero, así mero. Entonces esto es algo también acá, pero de una forma más disfrazada, porque hay muchas personas que son cercanas. Que inspiraron realmente esto. Sí, claro. Y quedaron otras historias afuera. Yáñez y Rulfo ocupan un lugar en el panteón personal. Sí, ¿no? Sí, cómo no. Rulfo, pues, sus dos obras primordiales, primordiales. Pero Yáñez, hay gente que lo encuentran muy rebuscado, muy aquello. No, hombre, pues es primoroso como escribe. A mí sí me gusta. Desde los títulos, era un titulador, Al filo del agua, imagínate. Sí, es fabuloso los títulos. Imagínate. La tierra pródiga, Imagínate. las tierras flacas.
Entonces, desde allí, porque no La nomás, creación. un autor debe ser, para mi gusto, no solo un buen escritor que te deje, que te haga pensar, que intimes con él, sino que también sea un buen titulador. Un buen titulador. Y aquí no está, no viene. Pero yo en la mayoría de mis libros, en el 95% de ellos, yo siempre pongo entre apóstrofos, alguna introducción de otro autor, pero referente a. Referente a. Y trato de que los títulos sean Acordes. no hay que te deje, acordes y que sean, por ejemplo, tengo uno de los títulos que habla, está muy extenso de contar, El sendero de los hombres solos, y se mete en un viaje hasta el infierno, pero en el cual llega al final, que se encuentra con uno de los grandes poetas rusos. Pero te digo, entonces tú vas equilibrando lo que vas a narrar con lo que vas a titular. Para que se logre entonces Que sea un balance. Un balance. Un balance. Y que te cuadre y que te redondee todo. No puedes dejar nada volando. Nada. Vuelvo a repetirte, si ese alfiler que dejaste ahí lo dejaste volando, ¿Te lo van a cobrar? ya te lo van a ensartar. Pues imagínate, dice, ¿qué pasó? No está el alfiler. No Sí, es puedes cierto, hacer eso. es cierto eso. No puedes hacer eso. Mejor no pongas el alfiler. Entonces el cuento definitivamente es una proyección, es una panorámica instantánea, vamos. Al momento que uno lee el título, ¿sí te ha pasado que estás leyendo algún autor y el título del cuento, de la obra, poco te quiere decir con lo que va a tratar? No. Yo, si de algo me precio es de que las historias de lo que yo hago, yo decía, cada quien va cogiendo su caminito, su estilo. Yo procuro, y así lo hago, que sean totalmente originales, que sean mías. Que no tenga influencia. Yo tuve influencia de Edgar Allan Poe, ya no la tengo. Yo sé hilvanar como sastre, yo ya sé hilvanar, lo mío. Entonces yo, si veo que viene la tendencia de un autor o trae una influencia de eso, no lo hago, lo dejo a un lado. Yo, a lo mío. O sea que sí se cumpla aquello que un buen escritor tiene que leer más que lo que escribe. Así es. Porque eso es lo que finalmente nos nutre. Así es. Mi querido amigo, hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias. Y no sin antes agradecer que nos hayas acompañado, pero sobre todo que te comprometas a regresar con nosotros. Cuando quiera, y mire, y le seguimos con esta joyita, cuando guste, podemos tratar temas de poemas, de pintores, de escritores, de músicos. Y la receta de la birria. Y del pozole. Ese lo vende usted. Se Muy hacía bien. Samuel. Muchas gracias, se agradece. Estoy a sus órdenes. Francisco Santos Valle. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permite llegar hasta la comodidad donde se encuentra a través de la multiplataforma de C7. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, quien les agradece su preferencia. Y ya lo sabe que también leer es otra forma de resistir. Continúe con nosotros y muchísimas gracias. C7 Letras.